En esta lección vas a aprender cuáles son los problemas más comunes que podemos tener cuando creamos y utilizamos a las estructuras, cómo evitarlos y cómo corregirlos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección donde vamos a ver cuáles son los errores más comunes que nosotros podemos tener con las estructuras. Bueno, el primer error que nosotros podemos tener con la estructura es nombrarla de forma incorrecta. Es decir, que empecemos con un número o con un signo el nombre que va a tener. Tenemos que seguir las mismas reglas para nombrar las variables y para nombrar las clases y los métodos. Con relación al nombre, el nombre que yo estoy ocupando acá tiene que ser el mismo que yo utilizo cuando creo la variable de ese tipo de estructura, ya que C# es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, si aquí estoy utilizando empleado todo en minúsculas y acá yo deseo utilizar empleado empezando con mayúsculas, entonces no va a reconocer a empleado con mayúsculas como un tipo definido por el usuario. ¿Por qué? Pues porque no coincide. La palabra no coincide. C# tiene mucho cuidado en esto de diferenciar las mayúsculas de las minúsculas. Entonces, si tienen este tipo de problema en el cual nos dicen que no ha sido definido, bueno, simplemente tenemos que checar y verificar el nombre y ponerlo de manera correcta. Otro problema que podemos tener con relación a la estructura, bueno, es olvidar colocar el public. En este caso, la estructura estaría siendo declarada como privada. ¿Eso qué significa? Significa que esta estructura por afuera de la clase program no podría ser reconocida ni utilizada. Entonces, aunque no nos genera un problema como tal dentro del código, si nosotros estamos utilizando múltiples clases y estas clases tienen que tener acceso a la estructura empleado, pues no lo van a poder realizar. Entonces, también es importante dejar el public, salvo que a propósito nosotros deseemos que esa estructura sea privada. Lo mismo va a suceder con los datos que nosotros tenemos acá. Si yo quito el public del dato, ¿qué es lo que sucede? Que este campo o este dato que se llama nombre va a ser privado. Es decir, nadie por afuera de la estructura puede saber de él. ¿Y qué sucede cuando yo intento usarlo dentro de main? Pues me dice que no lo puede hacer, que es inaccesible. Bueno, si llegan a tener este problema de que alguno de sus campos o alguno de sus datos muestre el error de ser inaccesible, significa que han olvidado colocar el acceso como público o han colocado un acceso que no corresponde para el tipo de operación que ustedes desean hacer. También, si nos equivocamos al escribir el nombre del campo, eso nos va a dar un error. Por ejemplo, 1.nombre con mayúscula, cuando sabemos que el campo se llama nombre con minúscula. Entonces nos marca un error. La forma de corregirlo es simplemente escribiendo el nombre de manera correcta. También vamos a tener un error similar si yo intento pues acceder a algún campo que no exista. Por ejemplo, voy a poner 1.saldo es igual a 56. Entonces me está marcando inmediatamente el error. Entonces también, si me equivoco al escribir el nombre o estoy intentando acceder a un campo que no ha sido declarado dentro de la estructura, pues voy a tener este tipo de errores o este tipo de contratiempos. Otro punto importante es no olvidar cerrar la llave. Si olvidan cerrar la llave, entonces vamos a tener también problemas. Voy a llevar a cabo la compilación, me dice que no puede y me marca el error de que se esperaba cierre. Pero vean algo curioso. Me está marcando el se esperaba cierre hasta el final del programa y no en donde debería de ser la locación. ¿Por qué? Porque bueno, C# no sabe qué tanto yo estoy queriendo meter adentro de esa estructura. Entonces, si esto le sucede, bueno, ya saben que el problema puede ser que no cerraron correctamente una estructura. Entonces hay que ir a la estructura e ir revisando pues el toString, si es que lo colocamos, y donde debe de corresponder la llave de cierre para que ya no tengamos más ese problema y el programa pueda ejecutarse correctamente. Entonces ese es un punto importante. También el olvidar
Colocar struct nos genera un problema porque no sabe empleado qué va a hacer. A través de struct es como nosotros estamos indicando a C# que lo que viene a continuación es la definición de un tipo creado por el programador, que en este caso es empleado. Entonces ese también es otro punto importante. Bueno, pues básicamente eso, esos son los problemas principales que pueden tener cuando hacen uso de las estructuras.